Hola. Bueno, les voy a ir contando mientras van llegando más personas. Hoy vamos a hablar con Cindy. Cindy trabaja como angeóloga y tiene muchas conexiones con arcángeles. Entonces, la idea acá es que nos cuente cómo fue su despertar. El despertar es cuando nos damos cuenta que hay algo más allá, que como veamos la vida de pronto no es así. El despertar también puede ser cuando empezamos a darnos cuenta que podemos conectar con otros seres. Hay muchas formas de esto que llaman el despertar. Entonces hoy vamos a hablar con Cindy, a ver que nos cuente cuál es su historia y a qué se dedica, todo. La idea con esto es que ustedes se den cuenta que todos tenemos estas habilidades, que todos las empezamos a desarrollar de diferentes formas. No hay un libro donde diga el paso a paso. Cada uno va vibrando y la idea es irse conociendo más. Entonces, vamos aquí a hablar relajados, a hacer preguntas, todo como amigos, echando chisme. ¿Listo? Voy a invitar ya a Cindy. ¡Hola! Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Estoy súper emocionada, me encanta esto. Que nos Sí, cuente. súper, muchas gracias. Me encanta a mí también. Gracias por crear este espacio y por invitarme. Vamos a conversar. Ya vi Bueno, que ahí están haciendo muchas preguntas. les estaba diciendo que tú eres angióloga, pero obvio aquí queremos es cómo empezó todo. ¿Cómo fue cuando eras chiquita? Si veías, qué escuchabas, llegaste a lo que eres en este momento. ¿Cómo fue tu despertar? Cuéntales a ellos tú quién eres y qué haces para que ya te Ok, conozcan y después te toquen. bueno, yo soy Cindy, soy angeóloga, soy canal espiritual. Realmente la angeología me sirvió como para comprender qué es ser un canal y a partir de ahí como que empecé a hacer lo que hago. Lo que hago en este momento es terapia uno a uno con personas, es como ayudarle a las personas a como a comprender su vida y también a comprender muchas veces esto de conectar con estas, como con esas facultades de conectar con el mundo espiritual, ¿cierto? Que para mí fue muy duro. Entonces, cuando aprendí a conceptualizarlo, a comprenderlo, dije, bueno, qué bacano que alguien me hubiera ayudado en este proceso. Y por eso lo empecé a hacer. Eso fue como la primera motivación, ayudar a las personas a entender que no estaban locas, Yo que era lo estoy, que yo pensaba. yo también hago esto por eso. Y ya como que ahí fueron saliendo otras cositas, como sanación emocional, entonces también hago sanación emocional, sanación energética, y bueno, lo que hago como básicamente es como guiar a las personas, ayudarlas a que vayan descubriendo su camino espiritual y también de vida, porque también es como que a veces si uno no tiene una vida en balance, pues es muy difícil pensar en conectarse espiritualmente. Es como que todo es muy importante. ¿Y cómo llegué? Bueno, ahora sí, Eh, ¿dónde empezó todo? para mí, como dije, fue súper traumático, no fue nada lindo. Empezó Esto chiquita. me parece súper chévere porque hay muchas personas que son, yo quiero conectar, a mí no me da miedo, y es como que nosotros somos así desde chiquitos, es como que en serio hubieras querido ser de esta manera. Entonces, para la atención Sí, en esta historia acá de Cindy. Bueno, ahora para sí, mí fue súper traumático, fue muy traumático, me daba miedo, yo vivía con miedo todo el tiempo, no entendía qué pasaba conmigo, a veces pensaba que estaba loca, decía que me pero espantaba. ¿te daba miedo qué? Mira, cuando era chiquita, como que sabía cosas, ¿cierto? Pero en verdad eso no lo recuerdo mucho, solo empecé a recordar mucho ya adulta haciendo terapia de sanación emocional. Y en esas terapias de sanación emocional empezó a salir como mucha información de muchos bloqueos que se habían dado, porque chiquita sabía cosas y como que no las había procesado. Los bloqueé por una situación y más o menos a los 16 años empecé a escuchar voces. Entonces ahí fue cuando me empecé a paniquear. ¿Qué te decían esas voces? No, ni idea, yo no entendía. Yo solamente escuchaba como que me susurraban, como que Ujú. hablaban así.
Y yo decía, Dios mío, a mí se me bajaba todo. Me dolía el estómago, me temblaban las rodillas, no sabía qué hacer. Una Cuéntame. vez, como al principio, Ajá. mi mamá me dijo, ¿y qué? Pregúntale qué le están diciendo. Y yo, oiga, yo qué voy a preguntar. Mi mamá igual. No me decía eso. Dios. No, no, yo decía, yo qué voy a preguntar, no, yo no voy a preguntar nada. Entonces, bueno, me empezaron a hablar y empezaron como a visitarme en las noches, a visitarme en seres, pero obviamente yo no sabía qué eran. Y como que al principio solamente hacían presencia al lado mío, como que me paraban al lado de la cama, pero después empezaron como a llamar la atención más fuerte. Entonces me movían la cama, me saltaban encima, me jalaban el pelo, me tocaban y para mí era literalmente la muerte. Es decir, yo no sabía qué hacer. Yo mucho tiempo compartí la habitación con mi hermana. Entonces yo lo que hacía era como que le mandaba un manotazo a mi hermana para que ella se despertara y me cuidara, pues como que para yo saber que estaba acompañada. Entonces, bueno, así fue como empezó todo. Yo temblaba, realmente no sabía qué era, nunca me imaginaba que era algo positivo, siempre me imaginaba que era como algo malo que estaba pasando conmigo, que yo era rara. Entonces también eso de cierta manera afectó mis relaciones interpersonales, porque yo me sentía como la rara siempre en todas partes. Y había cosas de las que no quería hablar, obviamente, como con ciertas personas, ¿cierto? Entonces me cohibía mucho de contar, de abrirme, de entablar una relación de confianza profunda, porque pensaba como que si había más confianza, se iban a dar cuenta de que yo no era normal y bueno, todo eso. Entonces, como que así fue mis comienzos, esos fueron mis comienzos. Y más o menos a los 28 años, Pero, mm, pero entonces cuando empezaste ahí a sentir a ese miedo se reflejaban otros aspectos de tu vida o era solo como por la noche que te daba pánico. total, no en todo. En mis relaciones interpersonales se reflejaba un montón. Y también hay una cosa, es que yo rumbié parejo, rumbeaba mucho y tomaba. Entonces me emborrachaba. En esos momentos es como si se abrieran portales y yo empezaba a ver la energía más densa que puede existir y eso también me paniqueaba demasiado. Entonces, obvio, eso también afectaba, sobre todo mis relaciones interpersonales, como mi relación como, conmigo. Tú estabas rumbeando normal, pasando rico, y empezabas a ver cosas en las discotecas. Sí, le veía como la energía a las personas. Como que llegó un punto en el que yo veía como que había seres de aquí detrás de las personas, Ajá. casi siempre como aquí, Yo también, diciéndoles cosas, como hablando, como si le por eso estuvieran hablando. yo no tomé por eso, porque yo veía a la gente y la gente le cambiaba la cara, se les ponía como una sombra y yo era como que, uy, no, yo no quiero que me No, pase. yo no vi lo de la cara, no me tocó ver como que alguien le cambiara la cara, pero sí veía como los seres que estaban detrás, como poniéndole mensajes, como poniéndole información. Ujú. Entonces yo era como que, pucha, se Pero veían horribles. para las personas acá, porque obviamente nosotras hablamos y entendemos este lenguaje porque nos dedicamos a esto y porque sentimos cosas parecidas, pero muchos de ellos no saben qué es eso que tú veías. Yo, por ejemplo, veía, era como lo que llaman larvas energéticas. Ujú. ¿Qué eran eso que tú veías cuando estabas rumbeando? Sí entiendo lo de las larvas que son como cositas que te van ahí como absorbiendo. Yo lo Ajá. que veía era como seres, era como formas, como seres específicamente que le estaban hablando a una persona que yo en ese momento decía, eso es como un demonio, es como si fuera un demonio hablándole a una persona. ¿Has visto cuando en las caricaturas muestran que uno le habla a un angelito y le habla a un diablito? El día. Era literal, era el diablito, era el diablito muy fuerte ahí y no se veía por ninguna parte el angelito. Ok. Era algo así, como energía, o sea, yo los veía como luces, pero eran como luces muy opacas y la energía se sentía densa. Realmente yo canalizo, es decir, la manera en la que yo recibo la información es muy de sentir, como que yo siento qué pasa, o yo siento que es algo, o yo siento como, ¿cierto? Y esa energía se sentía como muy maluca, como densa, como esa energía que uno le da miedo y uno quiere salir corriendo.
Sí. pero no, o sea, yo no sabía qué era, para mí eran espantos. Yo literalmente decía que a mí me espantaban todo el día, todos los días, en todas partes. Incluso cuando yo iba a finca con mis amigos, yo me mantenía con un rosario en el bolsillo que nadie veía, pero que yo siempre lo tenía en el bolsillo porque era como que sí, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. No, y las fincas, era el terror. Cuando uno tiene miedo a esas energías, las fincas, para los que no son de aquí de Colombia, aquí se usa mucho, pues vivimos en la ciudad y tú te vas como a un pueblo los fines de semana, donde es una casa. Y hay lugares, hay pueblos donde se sienten unas energías súper densas, como se sienten Sí, muertos, se sienten brujas. Entonces, cuando somos sí, así de sensibles, sentimos todas estas energías. Entonces, para nosotros ir a un pueblo, a una finca, cuando nos da el terror, pues a mí yo no dormí en las fincas, claro, no dormí. no. Además, porque es por eso, por el miedo, porque como no tiene miedo, conecta más con esas energías más malucas. Sí, Entonces, siempre. y es no. Las fincas, y además que era eso, como todas las energías, pues que yo casi siempre que iba a fincas con mis amigos era rumbear. Entonces, como que combinaban las dos cosas. Ahí siempre tenía como mis amuletos, pero yo nunca le hablaba a nadie de eso. O sea, para mí era como mi secreto mejor guardado, todo eso que yo sentía, porque no sé, no quería como, pensaba como que a poquitas personas les contaba, como que las personas no tienen un acercamiento a estos temas muy abierto y a veces me sentía como señalada. Entonces, para mí, bueno, mi despertar fue largo Pero pues y en esa época, porque es que ya miranos aquí hablando, contando toda la historia. es súper diferente. Sí, Es súper diferente la manera en la que uno puede abordar el tema desde dos puntos, ¿cierto? Como cuando uno lo aborda desde el miedo y cuando uno lo aborda desde la aceptación y desde el amor, cambia totalmente la energía que se manifiesta, la forma en la que uno lo siente, la manera en la que uno puede usar esa energía. Es como un mundo, o sea, es como salir de este mundo y entrar en otro mundo. Es como, yo siempre digo que es como haber renacido, es como si me hubiera muerto y hubiera resucitado, literalmente. no, es que sí, es que yo no sé, eso que a usted duró el miedo más años que a mí. Ay, es que se siente tan liberador. Yo por eso me dedico a esto y a enseñarle a las personas a contarles la historia, porque estar al otro lado es como que, o sea, uno acostarse a dormir tranquilo, no con el cuerpo tieso, porque es que yo me metía bajo las cobijas y sudaba hasta que me quedaba profunda de cansancio. Pero yo era esperando que mi mamá se levantara para yo ya sentirme acompañada y ya poderme dormir. Pero Sí, yo creo que tú también te dedicas a lo mismo por eso, como guiar a las personas, acompañarlos y total. bueno, pero entonces en esa época que rumbeaste, seguía dando miedo por la noche de dormir sola. Siempre, yo creo que también parte, como que inconscientemente parte de que me mantuviera en la calle era pues no querer dormir, ¿cierto? Como que uno a veces hace elecciones y las elecciones no son muy conscientes y con ese miedo que me daba estar en mi casa por la noche, pues también como que eso puede ser parte entre muchas otras cosas, ¿cierto? No estoy diciendo que esa sea como la única, pero sí, me seguía dando mucho miedo dormir, me seguía dando miedo quedarme sola y sobre todo me seguía dando mucho miedo hablar. Eso era lo que me daba. Digamos que en mi caso sí era mucho temor de todas esas cosas. Hubo un momento en el que ya como que me resigné, como que yo dije pues ya, porque fueron muchos años, o sea, fue desde los 16 hasta los 28 con miedo. Más de 10 años, sí, que a mí me duró mucho más que a ti porque tú fuiste consciente de eso, mucho más chiqui. Bueno, pero entonces cuéntanos cómo fue ese proceso de que se te quitara el miedo. O sea, tú no tenías quien te explicara nada, solo le contabas a tu mamá y tu hermana era la que te Era mi acompañaba. hermano. Entonces ya también sabía que eras una miedosa, que algo pasaba. Y todo era Sí, espantos, para ti todo era espantos. Entonces ya sí. después, a los 28, ¿qué pasó? A los 28 años mi mamá me regaló una cita con una señora que se llama Reina. Y Bueno, que Reina, aquí, Reina, hay que hacer una pausa aquí con Reina porque yo también fui donde Reina y mi mamá me llevó de Reina para quitarme el miedo. Las dos fuimos donde la misma persona y eso es súper y interesante las porque dos nos llevó la mamá. las dos nos llevó la mamá. No recuerdo ni, pero mi mamá no fue conmigo, ella me regaló la cita, yo fui. Y la señora muy tesa, pues la señora me ayudó un montón
ni siquiera directamente, ¿cierto? Mira, yo desde los 16 fui donde cuanta señora, o sea, que leyera cartas abajo, que canalizaba, lo que hiciera, yo ahí estaba sentada porque estaba siempre esperando como que alguien me diera una respuesta, que alguien me explicara. Pero, o sea, ella no nos da miedo a nosotras, sino No, que es realidad que las dos, la mamá, las mamás de las dos nos llevó justo donde Reina porque era más miedosa. Pues sí, porque ella tenía, mi mamá por ejemplo decía, no, Reina, Susana debe tener algo parecido a lo de Reina, Reina le puede explicar. Y me imagino que tu mamá también mi sintió lo mamá me mismo. lo regaló, no sé por qué, la verdad, no sé por qué, pero fue un regalo muy bueno, ella me lo regaló de cumpleaños. Y sí recuerdo que fue antes del cumpleaños y me dijo, te voy a dar un regalo de cumpleaños de una señora, yo fui la semana pasada, no sé cuándo, y bueno. Y no, no fue que Reina nos quitó el miedo, sino que de cierta manera nos ayudó a entender. Es lo mismo, lo que pasa es que en esa época pues no entendía nada. Ella lo que hace es como explicarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, tratar de explicar qué es lo que pasa y que no es nada terrible y que se puede usar desde el bienestar y todo. Sí, lo mismo. Entonces ella, bueno, me explicó y pues como que me ayudó a entender para que pudiera estar yo más tranquila y más calmada. Y ya después de eso, sí, totalmente. Porque además hay otra cosa, es que yo sí había ido donde mucha gente, pero nadie me había explicado realmente. Es decir, hubo gente hasta que me decía que tenía una sombra que me perseguía, una maldición, y yo era como que, obvio, no creía todo lo que todo el mundo me decía. Es que todo era con lo de la brujería, pues era más popular la Mm. brujería que esto de lo, pues Del todavía no espiritual. sí, pero con las redes sociales se ha ayudado mucho a compartir otro mensaje. Sí, gracias a Dios. Estamos en una época muy bonita para no sentirse loco. En esa Bueno, época sí, no había como tantos recursos ni tanto acceso. Y eso también, por eso como que uno se cohibía más de hablar como al respecto, porque no había tanta información por ahí. Entonces, bueno, a los 28 fui, ella me explicó, me ayudó a comprender. Yo en ese momento trabajaba pues en otra cosa totalmente diferente a esto. Y empecé como a cambiar mi vida por ese trabajo que tenía. Como que el trabajo me gustaba mucho y el trabajo era muy absorbente, o sea, yo trabajaba literal 24/7, entonces empecé a tener un estilo de vida diferente. Sí, entonces ya ahí cuando estaba como trabajando, obviamente no volví a salir y para mí fue súper genial porque yo estaba ya aburrida como de eso, sino que, no sé, como que estaba acostumbrada, ¿cierto? Pero la verdad es que no estaba contenta ni feliz. Y estar en el trabajo como que me ayudó a tener otro ambiente, otro estilo de vida, estar más tranquila, eh, con menos fiesta, menos drama, todo eso. Y en ese momento empezaron a llegar unas energías diferentes, como que siguieron llegando energías siempre, pero ahora ya empezaron a llegar como la energía de los arcángeles. Pues empezaron a llegar energías más lindas. Yo trabajo con arcángeles. En el mundo espiritual hay un montón de energías, hay un montón de seres, muchos de luz, muchos, ¿cierto? Entonces yo trabajo específicamente con arcángeles. Ahí, cuando estaba trabajando en eso, empezaron a llegar esas energías, empezó a llegar información, pero me tú empezaron a reconocías hablar. o simplemente sentías que eran diferentes. Yo en ese momento solo sentía que eran diferentes, solo sentía que eran diferentes y que eran mucho más bonitos, como que me daban una sensación de paz, una sensación de tranquilidad, me daban información que para mí era chévere, ¿cierto? Antes yo veía también como personas desencarnadas, pero los veía como mal. Y ahora, como que cuando empezó ese cambio, con esas nuevas energías, yo seguía viendo a personas que habían desencarnado, pero yo los veía bien, los veía como en paz, los veía como a su mejor forma. Entonces como que todo empezó a cambiar mucho. Pero Y a ti te daba miedo ver a los desencarnados, a los muertos. así antes, al principio cuando los veía malísimos, sí. Yo creo que yo los veía como estaban en tu versión de astral bajo. Pero tú sabías que eran muertos. Y yo sí sabía que eran muertos. Sí, cuando veía muertos, sí sabía que eran muertos. Ok, entonces ya aquí Eh, los percibías más, una luz más sutil, más relajada, más tranquila. y de una manera más bonita, como que se me presentaba de una forma diferente, ¿cierto? Pero, No necesariamente como se habían muerto. pero tú les empezaste a hablar.
No, ellos siguieron llegando y yo empecé a verlos diferentes, pero yo no les hablaba. Pero tú decías, te daba miedo, les decías que se Como que fueran. yo les tenía respetico, yo simplemente los ignoraba a los muertos. Yo como que sabía que estaban ahí, pero en verdad no les prestaba atención ni les daba mucha energía. Trataba de ignorarlos, como de hacerme la loca y seguir con mis cosas. Sí. Pero sí empecé a escuchar a las otras energías como las lindas. Y ellos me empezaron a dar como información, un montón de cosas. Y ellos me empezaron a decir que ya, pues como que ya tenía que renunciar. Entonces yo fui donde otra persona y esa persona también me dijo como que yo ya no iba a trabajar más en eso, que ella me veía como en otra cosa, como que tenía el canal muy abierto y que ella pensaba que yo iba a trabajar con eso. Y yo digo, pucha, es verdad. Y yo no estaba pues feliz con eso porque yo quería hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Pero también pensé como que no, yo dije, no, esta señora se equivocó, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y no renuncié. O sea, y ellos me seguían diciendo que renunciara y me seguía llegando ¿Quiénes, información y yo no lo quiénes, hice. quiénes son Pues ellos los que te... como estos seres nuevos, los seres que yo digo ya son los arcángeles. Pero como te decían, como renuncia en tu oído. Es que cuéntales No. porque es que no entienden cómo nos comunicamos nosotros con estos seres. ¿Cómo Porque llega la información? A mí, yo creo que a todo el mundo le llega la información muy diferente, como que cada persona tiene su manera de recibirla, ¿cierto? Y de hecho también tiene que ver mucho como con las capacidades individuales, de personas más kinestésicas, de personas más auditivas, de personas más visuales. A mí me llega la información muy visual y también muy, como yo saber sé, que se simplemente, exacto, como que me ponen ahí la idea y yo sé que eso no es una idea mía porque uno sabe cuándo es la información propia y cuándo no. Y también siento, como que siento dentro de mi cuerpo algo que yo sé que me está diciendo y bueno, uno como que ya ahí también va aprendiendo como a descifrar todo eso, Ajá. que no es tan difícil, es como poner atención. Entonces ellos me decían literal, ya llegó el momento de que, ya llegó el momento. Ellos no me decían renuncia, ellos me decían, ya llegó el momento, tienes que moverte, ya llegó el momento, tienes que moverte, ya llegó el momento, tienes que moverte. Y yo decía, ¿para dónde me voy a mover? Yo no sé hacer nada más, esto es lo único que yo sé hacer, yo me voy a quedar aquí, me está yendo bien. Y no renuncié. Y ya un punto en el que me dijeron, ya llegó el momento. Y ya el tono era diferente, porque también ellos tienen sus... O sea, Ya, ya volumen, ya, agarra la nalga. empiezan como el papá, a hacer los pellizquitos. Es como que, hágale pues, muévase. Te dijo que iba a hacer esto. Cuando yo era chiquita, mi abuelita me hacía como un pellizquito cuando yo no lo hacía. Y cada vez hacía, así sonaba eso, los arcángeles. Ellos me dijeron, bueno, o sea, ya llegó un momento en el que el tono era diferente y la energía se sentía diferente. Era como que ya llegó el momento, ya tienes que moverte de aquí. Y yo muy terca dije, no. Y bueno, ahí pasó un montón de cosas, que eso es lo que yo también siempre digo mucho como en mis sesiones, y es que, entonces yo siempre digo como que lo mejor que uno puede hacer es soltar el control y Sí, por permitirse favor, los tienes. movimientos. Que por ejemplo eso me dejó la lección de escuchar y moverme, de que cuando uno muchas veces en la vida se tiene que mover y muchas veces tiene que soltar y resistirse, lo único que trae es que uno de todas maneras tenga que soltar porque a veces lo que tiene que hacer es, y no puede ser diferente. Solo que no de la forma más cómoda para. Exacto. No paraste bolas y entonces, ¿qué pasó? Yo no paré bolas y entonces bueno, empezaron a pasar las cosas más absurdas del mundo y ya no pude seguir trabajando en eso. Te despidieron. En nada. Sí, no, sí, pues yo trabajaba por proyectos. Entonces Entonces, no te como llamaron. que se acababa un proyecto, ya no me llamaron para ningún proyecto, de ninguna empresa del país. O sea, yo decía, fue pucha, y eso no me había pasado antes. Pues yo venía como trabajando, terminaba un proyecto y empezaba el otro. Te lo juro que yo llegué a mandar, yo antes no había mandado tampoco hojas de vida casi, pues no tenía que mandarlas porque como que el medio se mueve diferente. Empecé a mandar hasta para hacer cosas que en verdad era como volver a empezar y ni siquiera, o sea, no me salía nada, nada. Y lo que salía se caía. Como que salía un proyecto y de momento a otro, no, no, pues vamos a tener que parar el proyecto. Y yo era como que, pucha, ¿qué está pasando? Entonces yo dije, bueno, ya que no hay nada, me voy a ir a estudiar, como hacer como algo como si fuera una especialización, pero chiquitica. Yo me quería ir a estudiar algo de lo que hacía a Estados Unidos. Y conecté con la universidad, todo, me negaron la visa. O sea, todo lo que yo trataba de hacer que tuviera que hacer que ver con eso que yo hacía, no salía, no funcionaba, no se daba.
Y yo luché mucho, fueron como 4 meses en la búsqueda, tratando de mantenerme triste, yo andaba con la lágrima afuera todo el tiempo. Hasta que un día yo dije, bueno, si ya de verdad no es lo que tengo que hacer, está bien, ya no voy a pelear más, muéstrenme qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. En ese momento, cuando yo ya como que me rendí, me salió ese empleo en la universidad dando clases de cine, de producción, que era lo que yo hacía antes. Entonces empecé a dar clases. Y lo que me dijeron fue, ya tienes tiempo, o sea, puedes trabajar y al mismo tiempo tienes tiempo de prepararte para hacer lo que tienes que hacer. Y ahí conocí a, no sé cómo ni siquiera llegué a eso. Ellos a uno le mandan la información que uno necesita cuando la necesita. Claro. Yo estaba dando clase y me llegó una información de alguien, yo no sé cómo me llegó, pero de una persona que es profesora de angeología aquí en Sabaneta. Entonces yo dije, voy a ir, empecé a estudiar con ella y como que ya ahí empezó, como ya como que conceptualmente empecé a entender mejor qué era lo que pasaba, a aceptar lo diferente, a saber cómo explicarlo también, ¿cierto? Cómo aplicarlo diferente en mi vida. Y bueno, al principio yo entré solamente como por entenderme, como por entender qué pasaba conmigo y todo. Pero después, cuando fue avanzando, yo como que empecé a pensar, pues no, o sea, si yo hubiera tenido a alguien que me hubiera explicado, de verdad, yo creo que me hubiera, uno no se puede ahorrar nada, ¿cierto? Pero en ese momento yo pensaba, me hubiera ahorrado muchas cosas. Y entonces decidí empezar a hacerlo yo también, como empezar a ayudar a otras personas. Pues finalmente también entendí que eso era lo que me estaban diciendo desde hace tiempo que era lo que tenía que hacer y con mucho miedo empecé a atender citas. Renuncié también a la universidad donde daba clase porque también eso llegó. Me preparé y luego, y ya me dijeron, bueno, ya es momento de renunciar a la universidad, renuncié a la universidad y empecé a atender y ya de ahí empecé, seguí estudiando un montón de cosas, como que estudié ya después Reiki, estudié yoga, estudié bioreprogramación, que es algo como bioneuroemoción, como que a unir más saberes para poder entregar más completo algo a las personas que llegan a mis sesiones, ¿cierto? Como que la persona reciba exactamente lo que necesita porque todos somos tan diferentes, todos tenemos procesos y comprensiones de la vida tan diferentes. Y entonces eso es como lo que he hecho ya a partir de eso, atender, esto es lo que hago, digamos, esto es mi tiempo completo, atender citas y estudiar. ¿Y te gusta? Me encanta, amo. Ahora que decía como que era haberse muerto y volver a nacer, es el mejor nacimiento, es lo mejor. No fue de la manera más bonita, pero realmente amo lo que hago, amo conectar con estos seres, escucharlos, que me guíen, que me enseñen, porque en verdad ellos son unos maestros impresionantes. Vivo realmente muy feliz con compartir con las personas y cuando las personas realmente reciben lo que necesitan. O sea, cuando empiezan a haber cambios en su vida, cuando empiezan a sentir también que pueden conectar y a conectar, eso también me hace muy feliz realmente. ¿Y a veces te hace falta lo que hacías antes? No, cero. Ay, me han preguntado. No, yo en ese momento digo, yo no volvería a trabajar, porque también hay una cosa, y es que yo sí lo disfrutaba, pero yo siempre lo comparo como con eso, cuando uno no conoce la felicidad, pues cualquier cosa le parece que es, ¿cierto? Y yo lo disfrutaba, pero yo en el fondo de mi ser, yo sabía y yo siempre decía, yo esto no lo puedo hacer toda la vida. Pues yo no puedo estar así toda la vida, no puedo estar aquí toda la vida, tengo que pensar en otra cosa. Entonces siempre me pensaba como que una empresa, qué iba a hacer después, no sé, me imaginaba mil ideas. Era muy divertido, pero era muy agotador. El ambiente también, la energía. Entonces, no, la verdad es que me parece muy rico haber pasado por ese mundo, me parece muy rico todas las personas que conocí, pero no lo extraño para nada. Siento que aquí donde estoy plena y feliz. Y que tengo mucho por aprender. Creo que estoy como en esa disposición de hacerlo. ¿Todavía sientes que eres raro? ¿O sientes que ya No, eres bióloga y tú lo dices tranquila? sí, yo realmente no uso mucho la palabra geóloga. Siento que estudiar en geología me ayudó a entender y a conceptualizar, pero también siento
que cuando uno estudia otro montón de cosas, como que encajarse en una sola no funciona mucho, ¿cierto? Entonces no me presento como geóloga ni uso mucho tampoco esa palabra, ¿Cómo te pero presentas? no Tú me dices, siento rara. te Yo soy dedicas. lo que es un canal espiritual. Hasta en los aeropuertos me pregunta mi profesión y yo, canal espiritual, y me miran Canal como, espiritual. Yo yo, también. "Ay, ¿Y tú qué haces? ¿O tú qué haces? Y yo digo, soy canal espiritual. Hay veces que me vuelven a preguntar, y entonces, ¿qué haces? Entonces yo digo, hago terapia, como que a veces trato de buscar un término que esté como holístico o algo así que esté como más aceptado, más conocido. Pero no, yo normalmente ya siempre digo lo que hago, casi siempre digo que soy canal espiritual o que hago terapias espirituales cuando me preguntan. Y no me siento nada rara, siento porque en verdad no es una rareza. Realmente todos podemos, o sea, todos tenemos esa capacidad, todos podemos conectar, es simplemente como un recordar que podemos hacerlo y salirnos un poquito de los esquemas mostrados, es decir, uno se siente raro porque eso no es de lo que hablan, no es lo que enseñan, no es lo común, es súper tabú, porque siempre había un tema con la brujería y todo eso, pero en verdad no es nada raro, es lo más normal del mundo y de hecho es como lo más sano desde mi punto de vista, como la manera más sana de vivir que uno puede tener una comprensión amplia de que más allá de lo que nosotros vemos, tocamos y hacemos todos los días, hay mucho más y eso te da un montón de respeto también, un montón de comprender, como que te abre la mente un montón de muchas formas, no solamente espiritual, sino también como en lo humano y en lo material. ¿alguna vez alguien te acusa que haces brujería? Que lo que tú haces es magia negra. Ah, no, me han dicho sí, no, no, nunca me han dicho que hago Pero magia ¿qué negra. tal si por ahí que alguien diga que no, que Cindy por allá, esas cosas tan raras? Como bruja. No, hubo alguien, una vez hubo alguien, era una persona con la que estaba saliendo, un man pues con el que estaba saliendo, él me dijo, entonces él me preguntó, ¿qué estás haciendo? Llevamos un tiempo sin vernos, como que salimos un tiempo, él se fue al país y cuando volvió como que empezamos a ver. Dijo, Ujú. ay, nos estamos como atrasando la primera vez que nos vimos, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le conté, me dijo, ¿cómo así? ¿Sabes que sos bruja? Así como que me la tiró de una. Y yo lo miré y pues yo pues si tú lo entiendes, sí. Me dijo, o sea, sos bruja, bruja. Y me preguntó como 3 veces. Y yo le decía, sí, pero yo no hago nada malo. Como que bueno, pues no, esa es la única. Pero de resto no, nunca nadie me ha acusado de hacer magia negra ni nada de eso. ¿A Okay. ti sí? A mí, sí, pero por cuento que eso es una, les hago un video entero sobre ese tema porque hay cosas que utilizan en la magia negra que yo ni sabía que lo utilizaban en la magia negra y si a mí me dan ganas de hacer cosas yo las hago desde la luz. O sea, todo depende de la intención De la intención. pongas. Pero ese cuento Sí. se lo hago en otro video así enterito porque es bien interesante, es un chisme largo. ¿A ti cómo se te quitó? O sea, ¿tú sentiste un día tenías miedo, al otro no? ¿O cómo fue ese proceso interno de que se quitara todo ese miedo a todas estas conexiones? No, no fue un día para otro, fue un proceso de ir comprendiendo, de ir aprendiendo, de ir permitiendo, de también de irme conociendo a mí. No fue un proceso largo, pues largo, digamos que no fue ni en un día, ni en una semana, ni en un mes tampoco, pero más o menos 6 meses. Digamos que todo mi revolcón duro, durísimo, empezó en 2015. Y más o menos en el 2016 fue cuando yo ya empecé a estar en paz y a aceptar todo y a comprenderlo. Pero no pasa, es que yo creo que nada pasa de un día para otro, no. Como que todo tiene su camino y uno va recorriendo el caminito y se va dando cuenta de cosas. Entonces fue lento, pero fue muy lindo, porque yo siempre a los arcángeles los veo como maestros, como que te Escuchan. van enseñando y no te dicen como qué tienes que hacer solamente o qué o qué va a pasar, que hay muchas personas que van y piensan que van para
para ver el futuro. Y pues realmente uno podría, ¿cierto? Y no puede hacerlo. Pero yo siempre le digo a las personas, es mejor vivir y aprender lo que uno está viviendo. Y siento que los arcángeles lo que hacen es enseñarle a uno esas herramientas y todo eso que uno tiene que aprender para poder tener su propia experiencia de vida sin adelantarse viviendo aquí, ¿cierto? Porque no tiene sentido yo para qué voy a saber el futuro si no voy a tener, si no me voy a enfocar en las herramientas que necesito hoy para hacer lo mejor que puedo hacer hoy y entregar lo mejor que puedo entregar hoy. Así es. Entonces, bueno, así es como yo los veo como unos maestros que te van guiando y te van enseñando lo que tú vas necesitando. Y todavía hay cosas que te dan miedo o que te asustan. Me asusta, no me gusta la gente que hace brujería, eh, como que, porque sí sé que existe la brujería y hay muchas personas que usan esa energía para hacer cosas pues no tan chéveres. No me gusta trabajar con esa energía y me asusta como lo que eso puede lograr en las personas, ¿cierto? Es como, pero al final de cuentas también soy consciente de que uno es el que tiene el poder sobre la energía de uno y eso tampoco es imposible, es como que pasa y uno pues se sana y listo, pero no me gusta. No sé qué más me puede dar miedo ahora, yo creo que a veces sí, pero no sé, como que en ese momento no se me viene Pero es porque es como realmente. miedo, como que te sorprende y después como que no pasa nada, Exacto. vida, no, O sea, un espero que miedo como el que sentía antes, no, nunca, yo nunca he sentido de miedo, no, y espero que no lo vuelva a sentir. pero es como, No. como que te sorprenden a veces. Sí, como que a veces uno no se espera cosas y pasan y uno dice, ¡ah! Oh, pucha, pero es pasajero. No, no siento que ya lo que pasa es que cuando uno empieza a sentir la energía tan diferente, es muy difícil volver a sentir o esa inseguridad, ni siquiera. Porque ni siquiera con las cosas de uno, ¿sí me escuchas? Como que las cosas de uno, antes uno sufría por tantas cosas y ahora apegado a nada. Uno antes sufría por un montón de cosas y uno se quedaba como en el sufrimiento. Y digamos Sí. que ya trabajando con esta energía, uno aprende a sentir también esa energía y ya no hay, como que ya uno a veces está triste, sí, normal, porque todos somos seres humanos y estamos aquí aprendiendo cosas, ¿cierto? Pero la tristeza no dura, el sufrimiento no es terrible, es como si todo se transformara literalmente. Yo siempre digo como que dejar entrar esos seres a la vida de uno es una transformación completa de todo, de cómo uno ve la vida, de cómo uno empieza a vivir, de cómo uno se empieza a relacionar, de cómo uno empieza a ver en todo una bendición y ver en todo una oportunidad de sanación, diferente a antes que uno veía en todo como un problema o algo así. Bueno, ¿tú qué le dirías que aquí están diciendo? Un consejo para que a la gente se le quite el miedo de conectar, de sentir, de ver seres. Porque digamos, yo crecí en una casa, mi papá también mi papá es psíquico, mi mamá es sanadora, mi abuela, mi abuela también es psíquica. Entonces crecí en una familia así, pero yo sentía que era diferente y que ellos también tenían mucho miedo. Entonces yo era como, ¿qué Ujú. van a ayudar? Esos son un montón de miedosos también. A buscar gente